¿Alguna vez te has preguntado si Dios sigue viendo tu esfuerzo cuando nadie más lo hace? Hoy conocerás la historia de dos personas que no tenían dinero, ni respaldo, ni futuro asegurado, pero que decidieron creer cuando todo indicaba que rendirse era lo más lógico. Una historia donde el milagro no llega cuando aparece la abundancia, sino cuando deben tomar la decisión más difícil, perdonar a quien los humilló. Quédate hasta el final, porque descubrirás por qué el verdadero cambio no ocurre cuando recibes, sino cuando das, y aprenderás una lección que puede transformar la forma en que ves tu trabajo, tu fe y tus pruebas actuales. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete para no perderte más relatos que fortalecen el alma, y compártela con alguien que hoy esté luchando en silencio. Esta es la historia de dos jóvenes humildes, nacidos sin herencia, sin nombre importante y sin caminos fáciles. No fueron elegidos por el mundo, pero sí vistos por Dios. Ella se llamaba Abigail. No recordaba el rostro de sus padres, solo la sensación de cambiar de casa antes de encariñarse con una. Creció escuchando puertas cerrarse con suavidad educada y promesas que nunca regresaban. Aprendió pronto que el silencio era una forma de protección y que observar era mejor que pedir. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían venir de un lugar profundo, como si hubiera aprendido a escuchar a Dios antes que al mundo. Él se llamaba Efraín. Nunca conoció un hogar fijo. Pasó de campo en campo, de patrón en patrón, siempre trabajando más de lo que pedían y cobrando menos de lo justo. Sus manos eran fuertes, su espalda ancha y su mirada tranquila. Había aprendido a orar sin palabras mientras araba la tierra o cargaba sacos bajo el sol. Decía poco, pero cuando callaba, su silencio también tenía fe. Vivían frente a frente, separados por un callejón estrecho donde el polvo se levantaba con cada paso. Casas de adobe, techos cansados, paredes marcadas por el tiempo. Cada amanecer, antes de que el mercado despertara del todo, se encontraban junto al molino viejo de la aldea. Abigail limpiaba el grano con cuidado, como si cada semilla tuviera un destino. Efraín hacía girar la rueda con paciencia, sin prisa, sin queja. No necesitaban hablar para entenderse. Ambos sabían lo que soñaban. Querían levantar un pequeño taller de harina y pan, no para hacerse ricos, sino para que en su barrio nadie volviera a acostarse con el estómago vacío. Querían llamarlo refugio, porque creían que el trabajo también podía ser un abrigo para el alma. El primer pan será para quien no pueda pagarlo, decía Abigail en voz baja, sin levantar la vista. Y el último, para agradecer a Dios, respondía Efraín, limpiándose el sudor. Tenían poco, pero no se sentían vacíos. Sin embargo, no todos miraban ese sueño con respeto. En la parte alta de la aldea vivía Sabdiel, hijo de comerciantes, joven escriba en formación, acostumbrado a túnicas limpias y palabras largas. Cada vez que bajaba al mercado y los veía cubiertos de polvo y harina, soltaba una risa breve, cargada de desprecio. La pobreza no se supera soñando, decía. Se nace con destino, o no se nace. Efraín lo miraba sin enojo. La tierra tampoco promete cosecha, respondía, pero cuando se trabaja con paciencia, da fruto. Abigail añadía, con serenidad firme, el que siembra con humildad siempre recoge algo, aunque tarde. Sabdiel se alejaba riendo, convencido de que el tiempo estaba de su lado. Pero sus burlas no apagaron el fuego de los dos jóvenes. Al contrario, afirmaron una decisión. No permitirían que el desprecio ajeno dictara su final. Ese día, mientras el sol caía sobre los tejados, el molino siguió girando. El polvo se elevaba en el aire como incienso. Cada grano molido era una oración silenciosa. Cada paso cansado, una promesa. Nadie lo sabía aún, pero algo estaba siendo preparado en ese lugar pequeño, porque cuando el corazón permanece limpio en medio de la escasez, el cielo comienza a mirar con atención. Y así, sin aplausos ni anuncios, comenzó la historia que transformaría la aldea. Los días comenzaron a repetirse como el golpeteo constante del molino. Amanecer, trabajar, anochecer, amanecer, trabajar, anochecer. El cuerpo se acostumbró al cansancio, pero el corazón empezó a sentir otro peso, uno más silencioso, el de no saber si el esfuerzo bastaría. El mercado se llenaba cada mañana de gritos y trueques. Los comerciantes disputaban precios, los animales arrastraban sacos y el aire olía a sudor, a tierra húmeda y a grano recién abierto. Abigail y Efraín seguían en su rincón, fieles al molino viejo, trabajando como si cada día fuera el primero y el último.
Algunos los miraban con respeto. Trabajan como si alguien los estuviera observando, decían unos. Solo los que creen pueden sostener ese ritmo, susurraban otros. Pero el respeto no llenaba sacos. El grano a veces faltaba. El dinero casi nunca alcanzaba. Y aunque el sueño del taller seguía vivo, parecía más lejano que nunca. El molino era prestado, la piedra estaba agrietada y el dueño ya había insinuado que pronto pediría algo a cambio. Una tarde, cuando el sol caía pesado y el aire quemaba los pulmones, Efraín dejó de girar la rueda. Sus brazos temblaban, se sentó en el suelo sin decir palabra. Abigail lo observó en silencio, notando por primera vez una sombra distinta en su mirada. Hoy el grano pesó más, dijo él al fin, no en los brazos, aquí, y se tocó el pecho. Abigail guardó los granos, limpió la mesa y se sentó frente a él. No respondió de inmediato. Tomó una tablilla pequeña y escribió con cuidado, como quien no quiere herir. ¿Estás cansado o estás dudando? Efraín respiró hondo. Ambas cosas, confesó. Trabajo desde que tengo memoria. Siempre creí que si hacía lo correcto, Dios abriría camino, pero a veces siento que caminamos sin avanzar. El silencio se quedó entre ellos como una tercera presencia. El molino crujía suavemente, como si escuchara. Mira nuestras manos, continuó él. Están llenas de polvo, pero vacías de monedas. Y cuando veo a Sabdiel pasar con sus ropas limpias y su futuro asegurado, me pregunto si estamos siendo necios. Abigail bajó la vista. La duda también había tocado su corazón, aunque no lo había dicho. Tomó la tablilla otra vez y escribió despacio. La fe no se mide cuando todo avanza, sino cuando todo pesa. Efraín la miró. ¿Y si estamos equivocados?, susurró. ¿Y si Dios espera que hagamos algo más que solo resistir? La pregunta quedó suspendida. Esa noche no regresaron de inmediato a casa. Se sentaron frente al molino apagado, mientras el cielo se oscurecía y las primeras estrellas asomaban tímidas. El polvo se asentaba lentamente, como si también necesitara descanso. Abigail alzó la mirada al cielo. Si Dios nos trajo hasta aquí, dijo con voz suave, no fue para abandonarnos en la mitad del camino. Efraín cerró los ojos. Entonces necesitamos dirección, no solo fuerza. Desde la parte alta del mercado, una risa conocida rompió la quietud. Sabdiel descendía con dos amigos, hablando en voz alta. Al verlos sentados, se detuvo. ¿Descansando ya?, ironizó. El trabajo duro cansa rápido a quienes no están hechos para pensar. Efraín se puso de pie lentamente. El trabajo no cansa, respondió. Cansa no saber si vale la pena. Sabdiel sonrió con suficiencia. La vida recompensa a los preparados, no a los persistentes. Mientras ustedes muelen grano, yo aprendo a dirigir hombres. Abigail dio un paso al frente. El que aprende a dirigir sin aprender a servir, dijo, solo aprende a mandar, no a sostener. La sonrisa de Sabdiel se endureció. Se endureció. Cuando tengan algo más que polvo en las manos, hablamos. Y se fue, dejando tras de sí el eco de su seguridad. Efraín apretó los puños. A veces quisiera gritar, dijo, o rendirme. Abigail negó con la cabeza y escribió una última frase antes de guardar la tablilla. No gritaremos. No nos rendiremos. Buscaremos respuesta. Esa noche, al regresar a sus casas, ninguno durmió con facilidad, porque cuando la fe madura, primero duele. Y porque antes de que Dios abra un nuevo camino, suele permitir que el antiguo se vuelva incómodo. El molino quedaba atrás, silencioso. Pero en el corazón de los dos jóvenes, algo había comenzado a moverse. La noche cayó sobre la aldea como un manto espeso. Las antorchas del mercado se apagaron una a una y el murmullo del día se transformó en un silencio que parecía escuchar. Abigail permanecía sentada en el umbral de su casa, con la tablilla sobre las rodillas, mirando las sombras moverse en las paredes. Efraín, del otro lado del callejón, caminaba de un extremo a otro, como si buscara una respuesta en el polvo. No habían discutido, no habían alzado la voz, y aún así, algo se había quebrado por dentro. Efraín se detuvo frente a la puerta de Abigail. No llamó, simplemente se sentó a su lado, apoyando la espalda en la pared de adobe. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cercanas de lo habitual, como si quisieran oír. Hoy sentí miedo, dijo al fin, no por el hambre, sino por fallarte. Abigail giró la tablilla y escribió con cuidado. No me fallas cuando sigues caminando.
Me fallarías si dejaras de creer. Él cerró los ojos. He trabajado toda mi vida, continuó, pero nunca me enseñaron qué hacer cuando el trabajo no basta. Abigail apoyó la tablilla a un lado y habló, algo poco común en ella. A mí nadie me enseñó a quedarme. Siempre me movían de un lugar a otro. Y aún así, Dios siempre estuvo. Tal vez ahora no nos está quitando fuerzas, sino pidiendo algo más profundo. ¿Qué cosa?, preguntó Efraín. Ella guardó silencio. Luego tomó la tablilla de nuevo y escribió una sola palabra: dirección. El viento cruzó el callejón, levantando polvo y hojas secas. A lo lejos, el molino viejo crujió como si respondiera. Mañana no iremos al mercado, dijo Efraín de pronto. Abigail levantó la vista, sorprendida. Sorprendida. Entonces, mañana iremos a buscar consejo. Ella asintió sin dudar. Habían oído hablar de una mujer que vivía cerca de la ciudad alta, una viuda conocida no por su riqueza sino por su discernimiento. Decían que no prometía caminos fáciles, pero nunca se equivocaba al señalar el correcto. Esa noche no hubo pan compartido ni planes hablados, solo una oración silenciosa. Efraín se arrodilló en el suelo de tierra y apoyó la frente en las manos. Abigail permaneció sentada, con los ojos cerrados, respirando despacio. Señor, susurró él, no te pedimos abundancia. Enséñanos a no desviarnos. Si debemos aprender algo, muéstranos. Si debemos esperar, sosténnos. Abigail no dijo palabra, pero en su interior repetía lo mismo. Y cuando el silencio se hizo más profundo, una paz extraña, suave pero firme, se posó sobre ambos. No era respuesta, era permiso para seguir buscando. Al amanecer, el cielo se tiñó de tonos suaves. Abigail escribió temprano en la tablilla: hoy no trabajamos para el pan, hoy trabajamos para el rumbo. Efraín tomó la túnica más limpia que tenía y guardó un pequeño saco de grano, lo único que podían ofrecer, no como pago, sino como señal de respeto. El camino hacia la ciudad alta era largo y empinado. Pasaron junto a huertos secos, casas más firmes, calles más silenciosas. A cada paso Efraín sentía el peso de no pertenecer. Abigail, en cambio, caminaba serena, como si algo invisible la guiara. Al llegar a una casa sencilla, distinta a las demás por su quietud, se detuvieron. Una lámpara encendida colgaba en la entrada, aunque el sol ya estaba alto. Efraín levantó la mano y tocó la puerta. Desde dentro, una voz madura y tranquila respondió: entren. Se miraron un instante antes de cruzar el umbral. No lo sabían aún, pero ese paso marcaría el inicio del verdadero cambio. El interior de la casa era sencillo. No había adornos costosos ni telas finas, solo una mesa de madera gastada, un cuenco con aceite, algunos pergaminos enrollados y una luz suave que entraba por la ventana. El aire olía a calma, como si allí el tiempo se moviera más lento. Frente a ellos estaba Eliana, la viuda de la que tantos hablaban. Su cabello recogido bajo un velo oscuro y sus ojos profundos parecían haber visto más de lo que las palabras podían contar. No se levantó al verlos entrar. Solo los observó en silencio, con una atención que incomodaba. ¿Qué buscan?, preguntó al fin, sin dureza. Efraín dio un paso al frente. Sabiduría, respondió. Trabajamos duro, pero sentimos que caminamos sin dirección. Queremos levantar algo que bendiga a otros y no sabemos cómo hacerlo bien. Eliana bajó la mirada al pequeño saco de grano que Abigail sostenía entre las manos. Traen ofrenda, dijo. Abigail asintió y lo colocó sobre la mesa sin decir palabra. Eliana tomó unos granos, los frotó entre los dedos, cerró los ojos y respiró hondo. Este grano no está vacío, dijo. Tiene intención. Siéntense. Se acomodaron frente a ella. El silencio era tan profundo que cada respiración parecía una confesión. Muchos vienen a mí buscando dinero, continuó. Otros buscan contactos. Ustedes buscan orden, y eso es más difícil de conceder. Efraín frunció el ceño. ¿Orden? Sí, respondió ella. Porque Dios no bendice el desorden sostenido. Antes de multiplicar las manos, hay que alinear el corazón. Abigail tomó su tablilla y escribió una pregunta breve. ¿Qué debemos hacer? Eliana la leyó con atención y levantó la vista. Les diré 3 cosas, dijo. No son fáciles, no son rápidas, pero si las guardan nunca les faltará pan. Se inclinó hacia adelante. Primero, separen siempre una parte, incluso cuando parezca que no alcanza. No negocien la generosidad con la escasez.
El que deja de sembrar cuando hay hambre, nunca verá cosecha. Efraín tragó saliva. Segundo, trabajen con constancia, no con ansiedad. El fuego que sube y baja quema el pan. El que permanece, lo forma. El éxito no llega al que corre, sino al que persevera sin ruido. Abigail apretó la tablilla con fuerza. Y tercero, continuó Eliana, cuiden a quien escuchan. La pobreza no siempre está en los bolsillos, muchas veces vive en las palabras. Si caminan con los que se quejan, terminarán cansados. Si caminan con los que construyen, aprenderán a edificar. Efraín levantó la vista. ¿Y si el camino se vuelve más difícil?, preguntó. Eliana no dudó. Entonces será señal de que están creciendo. Las pruebas no son castigo, son examen. Y solo el que aprueba, asciende. Hubo un silencio largo. Abigail escribió despacio. ¿Y si nadie nos abre la puerta? Eliana sonrió apenas. Dios no necesita permiso del mundo para bendecirte, dijo. Si no hay puerta, construyan una, pero háganlo con manos limpias y corazón recto. Se levantó y tomó una pequeña vasija de barro. La colocó frente a ellos. Esto no es limosna, explicó, es semilla. Cada vez que ganen algo, aparten una parte. No importa cuán pequeña sea. La disciplina es lo que la vuelve santa. Efraín sintió que algo se acomodaba dentro de él. No era alivio, era responsabilidad. ¿Cómo le pagaremos?, preguntó. Eliana negó con la cabeza. No se paga la sabiduría, respondió. Se devuelve cuando llegue su tiempo, enseñando a otros. Abigail escribió una última frase y se la mostró. Prometemos hacerlo. Eliana asintió. Entonces ya comenzaron. Al salir de la casa, el sol estaba más alto y el viento soplaba con fuerza. No había milagros visibles, ni monedas nuevas en sus manos. Pero algo había cambiado. Ahora sabían qué debían cuidar y que no podían volver a negociar. Regresaron a la aldea cuando el sol comenzaba a inclinarse. El camino de piedra parecía el mismo, pero sus pasos no. No llevaban más dinero, ni herramientas nuevas, ni promesas visibles. Llevaban una decisión, y eso pesaba más que cualquier carga. Efraín colocó la vasija de barro en un rincón de su casa. Abigail trazó sobre ella una marca sencilla, apenas un símbolo que solo ellos entendían. No dijeron mucho. Ambos sabían que lo difícil no sería creer, sino obedecer cada día. A la mañana siguiente, antes de ir al molino, se detuvieron frente a la vasija. Lo primero, dijo Efraín, no se toca. Abigail asintió. Ese día apartaron una pequeña parte del grano, apenas un puñado. Parecía insignificante. De hecho, dolía. Pero lo colocaron dentro de la vasija como quien deposita una oración. El molino volvió a girar. El mercado volvió a llenarse de voces. Pero algo era distinto. No trabajaban con prisa, ni con ansiedad. Trabajaban con intención. Cada movimiento tenía orden, cada pausa sentido. Algunos notaron el cambio. ¿Qué les pasó?, preguntó un comerciante. Hoy parecen más livianos. Efraín respondió sin dejar de girar la rueda. Ahora sabemos por qué trabajamos. No todo fue fácil. Al tercer día, el dueño del molino apareció con el ceño fruncido. Necesito más por el uso de la piedra, dijo. El grano escasea y todos quieren moler. La noticia cayó como un golpe. Lo que habían separado en la vasija ahora hacía falta para sobrevivir. Efraín miró a Abigail en silencio. Ella comprendió la pregunta sin que fuera formulada. Tomó la tablilla y escribió despacio. Si tocamos la semilla hoy, ¿qué diremos mañana? Efraín cerró los ojos un instante. Entonces pagaremos y confiaremos. Los días siguientes fueron más duros. El grano se acababa antes. El cansancio pesaba más. El mercado parecía observarlos, como esperando el momento en que cederían. Sabdiel no tardó en notarlo. He oído que ahora apartan grano para nadie, dijo con burla. ¿Desde cuándo regalar asegura el futuro? Efraín lo miró con serenidad. Desde que entendimos que el futuro no se compra. Abigail añadió, escribiendo con firmeza, el pan que se retiene se endurece, el que se comparte, alimenta. Sabdiel se alejó negando con la cabeza, convencido de que pronto los vería caer. Y casi ocurre. Una semana después, una lluvia inesperada dañó varios sacos de grano del mercado. Los precios subieron. El molino se quedó casi vacío. Esa noche, Efraín regresó a casa con las manos vacías y la mirada baja. Hoy no hay pan, dijo. Abigail abrió la vasija y miró dentro. El contenido apenas había crecido. El silencio se volvió pesado.
Tal vez, comenzó él, solo por esta vez. Ella negó con la cabeza y escribió con decisión. La fe que se negocia en la prueba no es fe, es cálculo. Efraín respiró hondo. Salió al callejón, se arrodilló sobre la tierra húmeda y apoyó las manos en el suelo. Señor, susurró, no entendemos todo, pero no retrocederemos. Esa noche no cenaron, pero durmieron con una paz extraña, como quien ha entregado una carga invisible. Al amanecer, un anciano desconocido llegó al mercado. Cojeaba. Su manto estaba roto. Se acercó al molino y pidió un poco de harina, prometiendo pagar cuando pudiera. Efraín dudó. Era el último puñado. Abigail tomó la vasija, sacó una pequeña parte y la puso en las manos del anciano sin decir palabra. El hombre los miró con ojos húmedos. Que el Dios que ve en secreto los visite primero, dijo, y se marchó. Efraín sintió un nudo en la garganta. No sabían que acababan de cruzar un punto sin retorno, porque cuando se da desde la escasez, el cielo presta atención. El anciano desapareció entre los puestos del mercado como si el polvo lo hubiera tragado. No dejó nombre, ni promesa, ni dirección, solo aquella bendición sencilla que siguió flotando en el aire mucho después de que se fue. Ese día el molino no volvió a girar. Efraín permaneció sentado frente a la piedra inmóvil, observando cómo otros pasaban de largo al ver que no había grano. Abigail recogía los utensilios con movimientos lentos. No había tristeza exagerada, solo una calma extraña, como si algo invisible los sostuviera desde dentro. Hoy no producimos, dijo él en voz baja. Abigail escribió sin levantar la vista. Hoy obedecimos. El sol avanzó. El mercado fue perdiendo fuerza. Los gritos se transformaron en murmullos. Entonces, cuando el día parecía decidido a terminar sin respuesta, ocurrió algo pequeño, tan pequeño que muchos no lo notaron. Un niño se acercó al molino. Tendría no más de 10 años. Llevaba un saco al hombro, demasiado grande para su cuerpo. Miró a Efraín con timidez. «Mi madre dice que usted muele limpio», dijo. «Trae esto y pregunta si puede esperar hasta mañana para pagar». Efraín miró dentro del saco. No era mucho, pero era grano sano. El primero en días, Abigail levantó la vista. Sus ojos se encontraron por un instante con los de Efraín. No dijeron nada. Ambos supieron. «Dile que puede pagar cuando pueda», respondió él. «Y que mañana habrá harina». El molino volvió a girar. No rápido, no con fuerza, pero giró. Esa noche hubo pan, poco, pero suficiente. Abigail partió el primer trozo y lo dejó envuelto en tela, como siempre. Efraín apartó una pequeña cantidad y la colocó en la vasija. La semilla seguía creciendo, lentamente. Al día siguiente llegó otro cliente, y luego otro. No en masa, no con monedas abundantes, pero con confianza. La gente comenzó a decirlo en voz baja. Si no tienes hoy, ellos esperan. Si traes poco, lo trabajan igual. Zabdiel observaba desde lejos. Algo no encajaba. Había esperado verlos rendirse, pero allí estaban, más firmes que antes. «No entiendo», le dijo a un comerciante. «No tienen respaldo. No tienen capital. ¿Por qué siguen?» El hombre encogió los hombros. Tal vez porque no trabajan solo para vender. Los días se transformaron en semanas. El molino empezó a ser conocido no por su tamaño, sino por su trato. El grano fluía con lentitud constante. La vasija ya no estaba casi vacía. Aún no rebosaba, pero ya no daba miedo mirarla. Una tarde, mientras Abigail limpiaba la mesa, escribió algo y se lo mostró a Efraín. Dios no gritó, pero respondió. Él sonrió por primera vez en muchos días, pero el verdadero giro aún no había llegado. Una mañana, un hombre bien vestido apareció en el mercado. No gritaba, no regateaba, observaba, probó la harina, tocó la piedra del molino, preguntó sin arrogancia. «Este grano está bien trabajado», dijo. «¿Quién les enseñó?» «La necesidad», respondió Efraín. «Y la fe». El hombre asintió. «Busco gente constante. Necesito harina para un horno cerca del camino del templo. No pago mucho al inicio, pero pago siempre». Efraín sintió un nudo en el pecho. Miró a Abigail. Ella no escribió nada, solo asintió. «Aceptamos», dijo él. Cuando el hombre se fue, el silencio volvió a posarse entre ellos. «Es solo el inicio», susurró Efraín. Abigail escribió con cuidado. «El inicio no siempre brilla, pero sostiene». Desde la parte alta del mercado, Zabdiel apretó los labios.
Por primera vez no sonrió, porque algo que no entendía estaba ocurriendo. Los que habían aprendido a dar en la escasez estaban comenzando a recibir, sin perder el alma. Y eso para algunos era más inquietante que la abundancia. El acuerdo con el hombre del camino del templo no cambió la vida de un día para otro, pero ordenó los días. Ahora había un ritmo distinto, un grano que llegaba con constancia, una molienda que ya no se detenía a mitad de jornada, una certeza pequeña, pero firme: mañana también habría trabajo. El molino volvió a cantar. Efraín se levantaba antes que el sol y regresaba cuando el cielo ya estaba oscuro. Abigail organizaba el grano, limpiaba las piedras, anotaba con cuidado cada entrada y cada salida. La vasija de la semilla seguía en su lugar, intacta, creciendo con lentitud reverente. No es mucho, decía Efraín una noche, pero es estable. Abigail escribió con trazo suave: lo estable edifica más que lo rápido. Con el pasar de los días, más personas comenzaron a acercarse. No solo por la harina, sino por el trato, por la paciencia, por la palabra cumplida. El nombre del molino empezó a circular con respeto. Y con el respeto llegaron las tentaciones. Un comerciante del mercado bajo se detuvo una mañana junto a Efraín. Si aceptas solo pagos adelantados, le dijo, ganarás más. Hay otros que pueden esperar. Efraín dudó. No era una propuesta injusta, era práctica. Esa noche habló con Abigail. Podríamos crecer más rápido, dijo. Solo tendríamos que cambiar un poco. Ella escribió despacio. ¿Cambiar qué y a quién dejaríamos fuera? La pregunta quedó flotando. Al día siguiente, Sabdiel se acercó por primera vez sin burla. Observó el molino, el movimiento, la gente esperando turno. Parece que al final algo funcionó, dijo con voz neutra. Debo admitir que me equivoqué en algo. Efraín levantó la vista. ¿En qué? En pensar que el esfuerzo no servía, respondió. Pero tampoco te engañes. Esto puede crecer más si te rodeas de los adecuados. Abigail levantó la tablilla y escribió. ¿Adecuados para qué? Sabdiel sonrió con superioridad contenida. Para subir, para dejar el polvo, para no quedarte aquí para siempre. Sus palabras tocaron una fibra sensible, porque por primera vez subir parecía posible. Esa noche, Efraín no durmió bien. Se levantó, salió al callejón y miró el molino desde lejos. Pensó en todo lo que habían pasado. En el hambre, en la vergüenza, en el anciano, en la vasija. Tal vez Dios ya nos bendijo, murmuró. Tal vez ahora toca asegurar. Abigail, que lo había seguido en silencio, escribió una frase que le dolió leer. La bendición no se asegura cerrando la mano. Efraín suspiró. No quiero fallarte, dijo, pero tampoco quiero quedarme pequeño por miedo. Ella apoyó la tablilla contra el pecho y habló, con voz firme y serena. No es miedo, es memoria. Si olvidamos cómo empezó todo, perderemos lo que aún no vemos. El viento cruzó el callejón. El molino crujió suavemente. A la mañana siguiente, una mujer llegó con 2 niños. Traía poco grano y ninguna moneda. Mi esposo enfermó, dijo, pagaré cuando pueda. Efraín miró la balanza, luego la vasija, luego a Abigail. Pase, dijo, habrá harina. Sabdiel observó la escena desde lejos, negó con la cabeza. Nunca aprenderán, murmuró. Así no se construye futuro. Pero esa tarde ocurrió algo distinto. El hombre del camino del templo regresó con otro. Ellos son constantes, dijo señalando a Efraín, y no cierran la puerta a nadie. El nuevo hombre observó con atención. Busco proveedores que no cambien cuando crecen, dijo. La mayoría se olvida rápido. Abigail escribió una sola frase y la mostró sin temor. Sin temor. No crecimos para olvidar, sino para sostener. El hombre sonrió. Entonces habrá más trabajo. Cuando se fueron, Efraín se quedó inmóvil. No había gritado. No había celebrado. Solo comprendió algo con claridad. La abundancia no llega para reemplazar los principios, sino para revelarlos. Y aún faltaba la prueba más difícil, la que no tocaría el dinero, sino el corazón herido del que antes se burló. El cambio no llegó con estruendo. No hubo rumores ni anuncios, solo un silencio distinto alrededor de Sabdiel. Durante días dejó de bajar al mercado. Su lugar habitual quedó vacío. Los comerciantes comenzaron a murmurar en voz baja. Algunos evitaban mencionarlo. Otros negaban con la cabeza como quien confirma una sospecha antigua. Efraín lo notó una mañana. Hace días que no lo vemos, comentó.
Abigail escribió con cautela: el ruido del orgullo siempre tapa la caída, hasta que ya no puede. No pasó mucho tiempo antes de que la verdad se hiciera visible. Una tarde gris, cuando el mercado estaba casi vacío, una figura conocida apareció en la entrada. Caminaba despacio. Su túnica, antes impecable, estaba gastada. Sus sandalias, cubiertas de polvo. Zabdiel avanzó unos pasos y se detuvo frente al molino. No habló de inmediato. Efraín lo reconoció al instante, pero no dijo nada. Abigail levantó la vista, sorprendida por la imagen que no coincidía con el recuerdo. «Necesito trabajo», dijo Zabdiel al fin, con voz apagada. «Nadie quiere tratar conmigo. Perdí acuerdos y respeto». El silencio fue profundo. El molino crujía suavemente, como si midiera el peso de ese momento. Efraín apoyó las manos sobre la piedra. ¿Qué ocurrió? Zabdiel tragó saliva. Creí que saber más me hacía superior. Creí que dirigir era lo mismo que servir. Cuando las cosas comenzaron a fallar, nadie se quedó. Bajó la mirada. «Ahora entiendo tarde lo que ustedes sabían desde el inicio». Abigail tomó la tablilla. Dudó, escribió despacio, con letras claras: «Aquí no preguntamos quién fuiste, sino si estás dispuesto a aprender». Zabdiel levantó la vista sorprendido. «Después de todo lo que dije, ¿me recibirían?» Efraín respiró hondo. «El molino no rechaza manos cansadas», respondió. «Pero aquí se empieza desde abajo». Zabdiel asintió sin discutir. «Eso es justo». Desde ese día, el joven que antes caminaba erguido comenzó a cargar sacos, a limpiar piedras, a esperar instrucciones. No se quejó, no explicó, aprendió en silencio. Algunos en el mercado murmuraban: «¿Cómo pueden confiar en él? No recuerdan cómo los trataba». Efraín respondía con serenidad: «Todos necesitamos un lugar donde volver a empezar». Abigail escribió una noche: «Al ver a Zabdiel quedarse después del trabajo limpiando sin que nadie se lo pidiera, el orgullo cae cuando deja de defenderse». Pero el perdón no era fácil. No para él. Una tarde, mientras acomodaban el grano, Zabdiel se detuvo frente a Abigail. «Nunca pedí perdón», dijo, «solo acepté lo que me ofrecieron. Pero necesito decirlo». Se inclinó. «Los desprecié, me burlé. Creí que valía más por saber y no por ser. Perdónenme». Efraín sintió el nudo en la garganta. Abigail cerró los ojos un instante. El silencio volvió a cubrirlos. Ella escribió con cuidado, sin dureza ni grandilocuencia: «No te perdonamos para olvidar lo que pasó. Te perdonamos para que no vuelva a gobernarte». Zabdiel lloró, no con ruido sino con vergüenza limpia. Desde ese día, algo cambió en el molino. No en la producción, sino en el ambiente. El trabajo se volvió más ligero, la paciencia más profunda, el respeto más real, porque el perdón no borró el pasado, pero sanó el presente. Y mientras el molino seguía girando, Abigail y Efraín comprendieron algo que nadie les había enseñado: la verdadera prosperidad no se mide por lo que se gana, sino por a quién se decide levantar. Y aún faltaba el último tramo, el que transforma una obra en legado. El molino ya no era solo un lugar de trabajo, se había convertido en punto de encuentro. La gente no llegaba únicamente por harina, sino por consejo, por descanso, por una palabra que no pesara. Zabdiel aprendía rápido, no porque quisiera destacar, sino porque necesitaba reparar. Llegaba antes que todos, se iba después, y cuando se equivocaba, corregía sin excusas. El orgullo, que antes le tensaba la espalda, ahora parecía haberse disuelto en una humildad nueva, torpe pero sincera. Una mañana, Efraín lo vio explicar a un muchacho cómo cuidar la piedra del molino. No alzó la voz, no impuso, mostró. Abigail lo observó y escribió en su tablilla: «El que fue perdonado aprende a cuidar». Los clientes comenzaron a notar el cambio. «Aquí no solo muelen grano», decían, «aquí enderezan vidas». La vasija de la semilla ya no daba temor mirarla. No rebosaba, pero respiraba. Cada moneda apartada era una declaración silenciosa: «No olvidamos». Y cuando alguien no podía pagar, siempre había un pan envuelto, una bolsa pequeña, una espera concedida. Entonces llegó la noticia que nadie esperaba. Un mensajero del camino del templo regresó con una propuesta distinta. «El paso de peregrinos ha crecido», dijo. «Necesitamos un lugar fijo, cercano, que no cierre sus puertas al cansado. Un horno, un refugio». Efraín sintió vértigo. «Es grande», dijo,
No tenemos todo, Abigail escribió con calma. No se construye con lo que sobra, sino con lo que se ordena. Sabdiel levantó la vista. Puedo ayudar, dijo. No con influencia, con trabajo. No fue una decisión rápida. Oraron, hablaron poco, midieron el costo, no solo en grano, sino en fidelidad. Al final, aceptaron. El nuevo horno se levantó cerca del camino, sencillo pero firme. No hubo inauguración ruidosa. El primer día Abigail apartó el primer pan. Efraín encendió el fuego. Sabdiel limpió la entrada y colocó una mesa baja para quien necesitara sentarse. Los peregrinos comenzaron a llegar. Algunos hambrientos, otros cansados, otros perdidos. Y el pan salía, constante, sin prisa, sin alarde. Una tarde, una viuda dejó una piedra pulida junto a la vasija. Para que recuerden, dijo, que aquí me esperaron cuando no tenía nada. Otro día, un huérfano pidió aprender. No sé hacer mucho, dijo, pero quiero quedarme. Efraín respondió sin dudar. Aquí se aprende trabajando y creyendo. Abigail escribió y colgó la tablilla en la pared del horno. El trabajo dignifica cuando se comparte. Sabdiel, al verla, comprendió que ya no estaba pagando una deuda. Estaba caminando un llamado. Estaba caminando un llamado. Una noche, cuando el horno se apagó y el silencio volvió, Efraín habló con voz cansada pero firme. Nunca quise dirigir a nadie. Abigail sonrió y escribió, no diriges, sostienes. Sabdiel bajó la cabeza. Yo quise mandar, y aprendí tarde. Aprendiste a tiempo, respondió Efraín, porque aún puedes enseñar. El viento cruzó el camino. El horno aún estaba tibio. El pan del día siguiente ya estaba pensado. Y entonces comprendieron algo juntos. La obra había dejado de ser suya. Se había convertido en hogar. Solo faltaba el cierre del ciclo, el momento en que el esfuerzo deja huella más allá de la vida. El tiempo pasó como pasan las estaciones, sin pedir permiso. El horno del camino del templo seguía encendiéndose cada amanecer, y el molino viejo, aunque ya no era el centro del trabajo, permanecía en pie como testigo silencioso de los primeros días. Abigail comenzó a caminar más despacio. No se quejaba, simplemente observaba más. Se sentaba a la sombra del horno y miraba a los aprendices trabajar, como quien ve crecer un árbol que sembró sin saber cuánto daría. Efraín notó el cambio antes que nadie. «Te cansas más», dijo una tarde. Abigail sonrió y tomó la tablilla. Escribió con pulso firme, «No me canso, descanso distinto». Sabdiel, ahora con manos endurecidas y mirada limpia, había aprendido a leer no solo pergaminos, sino personas. Era paciente, sabía escuchar. A veces, cuando alguien dudaba, era él quien recordaba en voz baja. Aquí nadie empezó sabiendo. Una noche, mientras el horno se apagaba y el cielo se llenaba de estrellas, Abigail se sentó frente al fuego con Efraín. El calor era suave, como un recuerdo. «¿Recuerdas el molino?», preguntó él. Ella escribió despacio. «Todo empezó cuando no teníamos nada que perder, excepto la fe». El silencio fue largo, pero no incómodo. Esa misma noche, Abigail se recostó sin terminar su última anotación. Cuando el amanecer llegó, no despertó. Su rostro estaba en paz. Sus manos, limpias. La tablilla quedó apoyada contra su pecho con una frase inconclusa. Efraín no lloró de inmediato. Se quedó sentado, en silencio como había aprendido a hacerlo toda la vida. Luego tomó un pequeño pan, el primero del día, y lo colocó junto a ella. «Gracias», susurró, «por no rendirte cuando yo dudé». El humo del horno subió en espiral, lento y dorado, como una oración que no necesitaba palabras. La aldea entera acompañó la despedida. No hubo lamentos ruidosos, hubo gratitud. Cada persona llevaba consigo un recuerdo, un pan recibido, una espera concedida, una dignidad restaurada. Efraín siguió algunos años más, guiando con paciencia, sin cambiar una sola enseñanza. Antes de partir, llamó a Sabdiel y le entregó la vasija de la semilla. «No es un símbolo», le dijo, «es una responsabilidad». Sabdiel asintió con los ojos húmedos. «No la cerraré». Desde entonces, el refugio siguió creciendo. No en tamaño, sino en alcance. Los aprendices partían a otras aldeas, llevando consigo una piedra del molino antiguo y una frase aprendida de memoria. El trabajo sostiene el cuerpo, la fe sostiene el alma, y la generosidad hace eterno al humilde. Décadas después, los ancianos contaban la historia a los niños al amanecer.
Decían que el pan del refugio sabía distinto, no por la harina, sino por el origen, y así quedó escrito en la entrada, con letras sencillas: la fe convierte el esfuerzo en bendición, y el perdón convierte la herida en camino. Si llegaste hasta aquí, recuerda esto: no hay vida pequeña cuando se vive con fidelidad, no hay esfuerzo inútil cuando se entrega con fe, y no hay herida que no pueda sanar cuando se decide perdonar. Trabaja cuando nadie te vea, ahorra aunque duela, comparte aunque falte, y también tú verás tu propio amanecer.